Dios los bendiga, hermanos. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Estamos estudiando la serie de lecciones El fruto del Espíritu. Hemos visto que es un fruto en singular en contraste con las obras de la carne en plural. Hemos dicho, porque la palabra de Dios así lo dice, que con cualquiera de las obras de la carne que nosotros practiquemos es suficiente para contarnos que se practican tales cosas o cosas semejantes a estas, no le darán el reino de Dios. Pero con respecto al fruto del Espíritu, no es que podamos escoger que sí y que no, pues es un fruto en singular y sus cualidades son: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 atributos de lo que es el fruto del Espíritu. Hoy, hermanos, corresponde el estudio sobre la paciencia. El estudio sobre la paciencia. Recuerdo hace ya muchos años, escuché de un hombre en Torreón que llegó el hombre de atrás y sonó el claxon porque el otro estaba a la luz amarilla y se detuvo. El de atrás llegó y le estaba pinte y pinte que se movía, de que se movía. Pues resulta que este hombre en el frente era un narcotraficante, un sicario, y sacó un cuerno de chivo y le disparó al hombre. Y después de dispararle y asegurarse de que estuviera bien muerto, vio que en la parte de atrás venía una niña que estaba enferma. Resulta que el hombre que acababa de matar era su papá, que iba de emergencias al hospital. Al darse cuenta, el hombre se confundió y se dio cuenta que había cometido un error. Cargó a la niña en brazos, ahí mismo soltó el arma, cargó a la niña en brazos y la llevó hasta el hospital, a urgencias. Se salvó la niña, pero el hombre después decía: si tan solo hubiera sido paciente, si tan solo hubiera tenido paciencia. Tal vez nosotros no hemos llegado al grado de asesinar a una persona, pero tal vez sí al grado de maldecirla, de escupirla, de empujarle, de insultarle. Y quizás nosotros hubiéramos dicho: quizás si hubiera sido un poquito paciente, quizás si hubiera tenido un poquito de paciencia. Muchas personas que se han divorciado y que se han vuelto a casar descubren o redescubren: si tan solo hubiera sido paciente, si tan solo hubiera aprendido lo que es la paciencia. Hablemos de los beneficios de la paciencia. Se puede resumir el propósito de las leyes de Dios para el hombre en el siguiente enunciado bíblico: Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, y Efesios capítulo 6 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, y después Efesios capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Perdón. Entonces dice ahí: para que te vaya bien.
a tus hijos, a tu descendencia. Y en la carta a los Efesios, mis hermanos, menciona algo idéntico. Capítulo 6, versículo 3. Para que te vaya bien. Este mandamiento que yo te doy, dice Dios, es para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si queremos que nos vaya bien, hermanos, tenemos que ser pacientes. Piense usted en un negocio. Si quiere iniciar un negocio, pero el primer día no vende, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no voy a vender. No, lo que tiene es que ser paciente. Tiene que desarrollar la paciencia. En cuanto a la paciencia, el propósito pues es el mismo. Entre los muchos beneficios de la paciencia, podemos considerar la siguiente. Si usted me acompaña a Romanos 1:18, veremos que la paciencia evita la ira incontrolada. Romanos capítulo 1, versículo 18. La paciencia evita la ira descontrolada. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si bien es cierto que la naturaleza santa y amorosa de Dios no es contraria a la ira de Dios, según Romanos 1:18, y aunque la ira no es inherentemente mala, los seres humanos frecuentemente tenemos problemas en controlar nuestros sentimientos. Es por eso que Pablo también amonesta en Efesios capítulo 4 y versículo 26, airaos, pero ¿qué? No pequéis. Y añade, no se ponga el sol. Miren, de lo que hemos visto hasta la fecha, el fruto del Espíritu es, número 1, amor. Es decir, la capacidad de amar a Dios, porque Él nos amó. La capacidad de amarnos a nosotros mismos. Y por ende, la decisión de amar a los que nos rodean. Es una decisión con base en el amor que Dios ha tenido por nosotros. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El gozo sería el tomar la decisión de aprender a contentarnos cualquiera que sea la circunstancia. Eso sería el gozo, aprender a tener un espíritu de contentamiento, producir y desarrollar en nosotros un espíritu de contentamiento, aprender a estar contentos en vez de quejándonos siempre. La paz sería la decisión de controlar nuestras emociones. La decisión de controlar nuestras emociones frente al estrés. Estrés siempre vamos a tener, presión, conflictos siempre vamos a tener, pero aprender a controlar nuestras emociones en situaciones estresantes. Eso sería la paz. Y la paciencia sería aprender a perseverar, aprender a ser fiel, aprender a tener integridad, aún cuando nos sentimos frustrados. Sería tener capacidad de frustración. La actitud paciente del cristiano nos evitará una clase de ira prolongada e incontrolable. De lo contrario, no solamente sentiremos ira, desprecio, e incluso llegaremos a sentir odio, rabia. Y esa ira o esos sentimientos se van a
en actitudes y en acciones. Pero la paciencia es aprender a soportar bajo presión. En segundo lugar, hermanos, para los que están anotando, la paciencia evita la venganza. Evita en primer lugar la ira descontrolada. En segundo lugar, la venganza. Fíjense lo que dice Levítico 19:18 junto con Proverbios 20:22. Nunca, hermanos, ha sido el ideal de Dios, insisto, nunca, que el hombre tome individualmente la justicia. Nunca ha sido que el hombre tome la justicia en sus manos. Ese no es el ideal de Dios. Capítulo 19, versículo 18. Y si leemos, fíjese desde el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, me siento frustrado por lo que me hicieron, pero no voy a dejar que esa ira se desborde. Es como la persona que se dedica a sembrar y que está delante. Apenas ve que empieza el agua a escapar en el surco, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir con la mano, con el asadón o hasta con el pin, ya viene directa, ¿verdad? Y así evita que el agua se desborde. Eso es lo que hace la paciencia, nos evita que nuestra ira se desborde. Si usted lo niega, si usted le pone solución al momento, de ponerle poquita tierra con la mano, con el pie o con el asadón, inmediatamente esa agua va a quitar la tierra que hay y se va a escapar todo el agua y después no va a haber manera de que usted pueda dejar, porque ya el agua se después, todo porque usted no puso atención. Entonces, hermanos, tenemos grandes beneficios de la paciencia. Proverbios capítulo 20 y versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él se salvará. Entonces no ejecutes venganza, no tomes la justicia en tus propias manos, solamente confía y espera. La paciencia evita los sentimientos de tomar represalias. En el fondo, la venganza pertenece exclusivamente a Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su tierra pagará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les ha preparado se apresura. Es decir, Dios ya tiene el castigo para cada persona que hace mal. No es necesario que yo intervenga. Dios no necesita de mi ayuda, no necesita que yo me apresure. Dice la Escritura que todo lo ha hecho Dios, incluso al impío, para el día en el que será castigado. Entonces no es necesario que yo me llene de ira, me llene de rabia y que ejecute venganza contra Hebreos capítulo 10, versículo 30 menciona lo mismo.
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también en Salmo 94.1, que usted me acompaña, Salmo 94.1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas muestra, engrandece a juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová se enojará con los impíos? Y todo el capítulo, el salmista está clamando a Dios. Este versículo 21, se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. O sea, si yo tengo esa emoción, si yo tengo ese impulso, es lo que está diciendo el orador aquí. Yo quisiera que fueran castigados, pero al mismo tiempo lo que hago yo es refugiarme en Dios, que Él sea mi roca de confianza, que Él sea el que me haga sentir seguro, el que me haga sentir en paz. Y finalmente es Dios que lo puede decir, pero yo no va a ser mi mano. No va a ser mi mano contra ellos, va a ser Dios contra ellos. ¿Recuerda usted en el libro de Hechos, capítulo 8, el primer mártir de la iglesia, Esteban, es apedreado? Luego en el capítulo 8 y capítulo 9 se desata una gran persecución contra la iglesia. Y finalmente el Señor Jesús confronta al perseguidor y le dice: yo soy Jesús a quien tú te estás haciendo daño solo, te estás dando patadas al pesebre, te estás dando cosas a la vida. Entonces podemos ver claramente cómo es que Dios, hermanos, a su tiempo, Él sabrá. Y algo impresionante de Dios, hermanos, es que Dios no solamente ejecuta venganza, sino que también, en el caso específico de Pablo, que perseguía a la iglesia, también mostró misericordia. Y cuando nosotros, hermanos, ejecutamos venganza, lo hacemos con ira. Y a veces el castigo se nos va de las manos. Mire, Dios anunció por medio del profeta Jeremías y Oseas y otros más que el pueblo de Israel iba a ser llevados cautivos por 70 años. Y les advirtió que aún desde antes los sirios los destruirían, los asirios posteriormente los destruirían, abrirían incluso el vientre de las mujeres embarazadas y darían el fruto de comer a los perros, o los destruirían contra el burro a los bebés. Porque la ira de Dios se ve encendido. Pero no por eso que los reyes, demasiado sádicos, demasiado violentos, se llenaron de soberbia, se llenaron de grandeza, y lo que Dios había permitido que castigaran a la nación de Israel se les pasó la mano. Y Dios levanta la mano jurando y diciendo: ustedes eran la herramienta de mi venganza, pero como a ustedes se les pasó la mano, ahora a mí se me va a pasar la mano porque les vengan a conquistar. Refiriéndose a que el que ejecuta la venganza es Dios. En tercer lugar, hermanos, la paciencia evita la culpabilidad. ¿Recuerdan de todo lo que les platicaba? Que mató a aquel papá, todo porque el otro estaba sonando el claxon. La paciencia, hermanos, evita la culpabilidad. Si mantenemos una actitud paciente, entonces no actuaremos imprudentemente o apresuradamente. Si tomamos tiempo para escuchar palabras de razonamiento, que es lo que nos dice: no te vengarás y lo razonarás con tu prójimo, entonces no nos vengaremos por nosotros mismos. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 33. Primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 33.
leer un poquito antes. Fíjese lo que dice. Desde el versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Y él los ha herido, y los ha maldecido, los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, nos trataron nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que hace hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Resulta que quien viene enojado es David y viene dispuesto a matar a este hombre Nabal y a toda su casa, y a todos sus siervos también. Y bueno, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo delante. Y dijo a sus criados: sigue delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar comida ni un cuerpo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los hombres que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido en venir a derramar sangre y vengarte por tu hermano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran tu mal contra tu Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esa ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sellado en tu vida. Antes de continuar, fíjese que la paciencia tiene que ver con razonar con el prójimo. La paciencia tiene que ver, ya lo leímos, con escuchar razones. Eso no quiere decir que tenga yo que escuchar una disculpa directamente de la persona que me ofendió. No, pues que venga él y se disculpe. No, hermanos, eso es altivez, eso es arrogancia, eso es soberbia. Si alguien ya está metiendo paz, si alguien ya está pacificándonos, si alguien ya está de intermediario, la paciencia significa no vengarse por sí mismo, sino escuchar a mi prójimo cuando trata de razonar conmigo. Y en el caso específico de este hombre, David, nunca escuchó una disculpa, nunca fue su agresor a pedirle que perdón, nunca siquiera reconoció su falta, pero alguien más sí fue y razonó con él, y él escuchó el razonamiento. Miren, hermanos, lo mismo sucede con Dios. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso en medio.
a abogar entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, a ser nuestro mediador, de un lado y de otro. Primera Timoteo 2. Él incluso ofrendó su propia vida para que gracias a él nosotros pudiéramos tener paz y estar reconciliados. Entonces, hermanos, eso es razonar. Sigamos en el versículo 28 donde nos quedamos. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová del cielo hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos, como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, es decir, por un arrebato de ira, por un coraje, por una emoción del momento. Otra vez, versículo 31, entonces, o sea, cuando hayas perdonado, cuando hayas pasado por alto la ofensa, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a ti, Señor, acuérdate de tu siervo. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que yo me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propio nombre. Y es que ese es el problema. Después vivir con la culpa, después vivir con el resentimiento, después estar recordando lo que se hizo solamente porque no fui paciente, solamente porque no acepté que razonar, meditar. Y es que, hermanos, la emoción, como la ira o la alegría, cualquiera que sea, echa fuera la razón. De ahí que tenemos que tener los oídos. La Escritura de hecho dice en Santiago capítulo 1, todo hombre sea pronto para oír, 1:19, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya muchos han dicho, usted se ha puesto a pensar por qué tenemos solamente una boca y dos oídos. La primera persona de que yo lo escuché fue del hermano Patrocinio Carlos, que de Zacatecas. Y decía, ya como que desde ahí hay sabiduría, como que desde ahí Dios ya nos dijo algo. Si Dios diseñó dos oídos y una sola boca, es porque quiere que escuchemos el nombre de lo que amamos. Y si nos dio dos oídos para oír, es porque Dios quiere que nosotros razonemos, que nosotros meditemos. Salomón dice que el oído busca las palabras como el paladar los alimentos. Tenemos pues que razonar, tenemos pues que aprender a meditar. No sé que después vivamos con la culpa. Muchas personas no pueden combatir con la culpa. Por tanto, nosotros también, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con la paciencia que tenemos por delante. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Recuerden que es una clase, recuerden que si hay preguntas, si hay dudas, usted puede, si tiene comentarios, exponerlos en toda la clase. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que cuando uno no tiene paciencia, cuando uno es impaciente,
es porque está cargando muchas cosas. Suéltala. No las cargues, suéltala. Es mucho peso, no puedes con él. Suéltalo, déjalo. Entonces te vas a sentir ligero. Entonces va a ser fácil la vida. Entonces va a ser fácil convivir. Entonces va a ser fácil convivir con los demás. Pero hasta que aprendamos a soltar. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? ¿Seguros? Hablemos de la paciencia en Dios. Vamos a Romanos 15:5. La paciencia, hermanos, es una de las cualidades del carácter de Dios. Aquí en Romanos 15:5 se hace referencia a Dios como el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, por dentro de nosotros el mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿El Dios de qué? El Dios de la paciencia. En Éxodo 34:6 se nos dan más detalles respecto a ese carácter y a esa naturaleza de nuestro Dios, de la cual nosotros debemos tomar ejemplo, de la cual nosotros debemos, ejemplo del cual nosotros debemos de aprender, a seguir, a perseguir. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y fíjense cómo es Dios: tardo para la ira, tardo para enojarse. Ese es el Dios paciente, el Dios de la paciencia. ¿Cómo debemos ser nosotros? La Escritura dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, tenemos que aprender a ser pacientes. En Jonás, capítulo 4 y versículo 2. Es increíble, hermanos, que Jonás menciona este atributo de Dios, pero lo hace como algo negativo, como algo malo, como si fuera un defecto de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1 dice: pero se apesadumbró. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Va a orar a Dios y le va a reclamar a Dios. Y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Ya la rabia en sus palabras. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes, que recapacitas cuando ya habías decidido hacer algo. No, ya dije que le voy a dar y le voy a dar. No, ya dije que me las va a pagar y me las va a pagar. ¿Y qué dice Dios? Ya respiré. Ya se me pasó. Ok, vamos a solucionar. Eso es lo que tenemos que aprender de Dios. Airaos, ¿por qué? No pequéis, no se pongan todos sobre vuestro enojo. En primer lugar, no se me echa corta. ¿Cómo lo maledice con mucha razón? No es como cerillito que te enciendes luego. En primer lugar. Y en segundo lugar, ya te enojaste, muy bien. Controla tu temperamento. Controla tu frustración.
Mateo 18, 23 al 35. En la parábola de Jesús con respecto a los dos deudores, Jesús comparó al Padre Celestial con un rey paciente y misericordioso que perdonó la gran deuda de sus siervos. Mateo 18, del 23 al 35. ¿El contexto cuál es? Una pregunta muy simple. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Por lo cual, él paró la respuesta. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Está tratando de razonar con quien está molesto con él. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó. Ya lo tenía apresado, ya lo tenía encadenado, ya lo tenía bajo custodia. Y le soltó. Saben, voy a escucharte, pero primero deja que suelte, para que no estés a la defensiva también, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, te voy a escuchar, dime. No sé qué le digo, sí, pues dime, ya, dime, a ver qué vas a decir, ¿qué? No, ¿verdad? Ok, ¿me vas a decir? Muy bien. ¿Sí me da la diferencia? Primero, ¿qué fue lo que hizo? Le soltó, que no estuviera más a la defensiva, que no estuviera bajo la emoción del momento, que dice ahí, le soltó. Y después de escucharlo, ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. Pero saliendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y metió en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo siendo malvado: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No sabías que tú también, no debías tú también, tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 5, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, énfasis, de todo corazón a cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Dios, hermanos, es nuestro ejemplo de paciencia. La paciencia no deja que la ira nos convierta. La paciencia hace que dominemos nuestras emociones, que tengamos dominio propio de nuestras emociones, que aprendamos a razonar, que aprendamos a escuchar, que sintamos compasión y que seamos con misericordia para aprender a olvidar y a pasar por alto las ofensas. A causa
de las riquezas de su paciencia. Vayan a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2 y versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros, hermanos, experimentamos la paciencia, la humildad, la mansedumbre de una persona, no es para que acusemos, es para que aprendamos a sentir remordimiento y a pedir perdón. Sí, yo sé que hay personas que dicen, a mí que me va a perdonar, a mí que lo va a pasar por alto, a mí que no me va a cobrar. No, dice aquí que todo eso que hace Dios, lo hace para guiarnos a qué, hermanos, al arrepentimiento, a que nosotros cambiemos nuestra mente, a que nosotros cambiemos nuestro corazón. Romanos 3:25 dice ahí enseguida, 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su Padre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El hecho de que no se me cobre a mí, hermanos, no significa que nadie pagó. Alguien siempre termina pagando de parte de Dios. En este caso, el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero también, gracias a que Dios es paciente, lento para la ira, grande misericordia, y que aceptó el sacrificio que hizo Jesús para eliminar la ira de Dios, Dios ha pasado por alto los pecados pasados. Dios dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí no ha pasado, ¿qué? Ya no me debes más. Ya no te preocupes, ya respira, ya duerme tranquilo. Pero es que yo le debo, no te preocupes. Ya entendí que no puedes pagar, ya entendí que estás arrepentido con la intención, Ahora, si no nos arrepentimos, como quiera dice la escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto, dice ahí, vamos a ir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de este corazón, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Su paciencia nos guía al arrepentimiento. Pero todos, hermanos, tenemos un límite. Dios también, dice la escritura, que tiene una copa de ira. Usted sabe, podemos hacer la cosa que nos da. Romanos 2:5 dice, pero por tu endureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Podemos ser pacientes, pero todos llegamos a un punto en el cual explotamos y ya no. Bueno, Dios ha determinado un día en el cual nos va a juzgar con justicia. Y a cada uno nos va a dar conforme a nuestras obras. Ahorita, su paciencia, su misericordia nos guían al arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, ¿qué dice Dios? No hay esperanza. Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, también es nuestro ejemplo de paciencia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. Los 4 relatos del Evangelio son un homenaje a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos aquí en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5, entendemos. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, estoy primero, segundo, 3. Y el Señor encamina vuestros corazones
al amor y a la paciencia de Cristo. Así que el amor y la paciencia de Dios no es para que nosotros abusemos de la misericordia de Dios, es para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a su amor y a su paciencia. Dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Cuando usted lee el capítulo 2, un capítulo antes de 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, en 2 Pedro capítulo 2 está todo el capítulo diciendo: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó en tiempos de Noé a los que pecaron, si Dios no perdonó a los de Sodoma y de Gomorra, la persona que peca en el tiempo presente, su postrer estado después de pecar, después de haber conocido la paciencia de Dios, después de haber experimentado la misericordia de Dios, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El Señor vendrá. Todas estas cosas van a ser presentes. Todas estas cosas van a ser cumplidas. El impío mismo va a merecer un castigo. El Señor no retarda su promesa. Según algunos tienen, por costumbre, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Usted sabe, se llegó la hora de partir, está el autobús por salir, está el avión por salir. Puede que haya unos minutos de tolerancia, pero llega el momento en que el piloto, ¿qué dice? Ya no podemos esperar más. No. El que llegó, llegó, y el que no llegó, ¿qué? No llegó, se quedó. Pero ya estaba el boleto pagado, sí, ya estaba el boleto pagado, pero ¿qué? No se presentó. Dios ya había derramado su paciencia, ya había demostrado que es misericordioso, lento para la ira, que estaba dispuesto a perdonar, pero el hombre no quiso arrepentirse. Él no quiere que ninguno perezca. Apocalipsis 3:10 menciona que la palabra de Dios es la palabra de su paciencia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, a los que han guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, a los que han cumplido con el propósito por el cual yo estoy siendo paciente, que se arrepientan, que se conviertan a mí. Bueno, a ellos yo los voy a librar, para ellos no va a haber castigo. Gálatas 5:22 es un fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y en Colosenses 3:12, ya que Dios es paciente, se espera que sus hijos refleje su paciencia. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Yo soy la luz, vosotros sois la luz. ¿Se da cuenta? Lo mismo es con respecto a la paciencia. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Escrito está: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Oh, entonces Dios es misericordioso, vístanse de misericordia. Dios es santo, vístanse de santidad. Dios es amor, vístanse de amor. Dios es benigno, vístanse de benignidad. Dios es humilde, dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De mansedumbre, otra vez, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué más dice ahí? De paciencia. Soportando su paciencia los unos a los otros en amor.
soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? ¿Algo que no esté quedando claro? ¿Algo? ¿Todo bien? Que Dios los bendiga. Tenemos unos minutos.